Estamos en seminario 2. En esa imagen vamos a tener todos los componentes de la farmacocinética que vamos a estudiar en esta unidad, ¿sí? Estaría buenísimo que en algún momento, cuando terminen de estudiar, puedan hacer algún resumen parecido, porque son muchos conceptos y la idea es que ustedes puedan hacer su producción, ¿sí? Bien, acá están nuestros nombres, somos todos docentes. Un pequeño esquemita como para resumir un poco de qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? En farmacocinética vamos a valorar y a estudiar los procesos farmacocinéticos. Absorción, que vieron con Manuel, ¿no? Distribución del fármaco a todos los tejidos y la eliminación. La eliminación a través del metabolismo o excreción. Una vez que el fármaco llega a la biofase, ¿se acuerdan lo que era la biofase? Bien, bueno, ahí efecto farmacológico, respuesta clínica, ¿sí? Toxicidad o efectividad. Dividimos farmacocinética, farmacodinamia, ¿sí? Esquema mental. Esta curva ya la vieron con Manuel, es la curva que muestra acá. ¿Con qué? La concentración plasmática del tiempo. Bien, ¿de qué? Concentración. De una sustancia. Perfecto. Esta es una curva, concentración-tiempo, en donde se le administra una dosis X de un fármaco a un paciente y vemos cómo en el tiempo aumenta la concentración. Este tipo de curva se ve en qué fármacos. ¿Cómo se administra? ¿Cómo? Vía oral. Sí, vía oral. Hay un periodo en el cual se va absorbiendo, ¿sí? La absorción empieza a distribuirse y surge la eliminación. Todos estos procesos se producen de manera simultánea, ¿sí? No es que primero uno, después otro y al final la eliminación, sino que a medida que el fármaco se va absorbiendo, se va distribuyendo y se va eliminando. Lo que ocurre acá es que en este primer momento predomina absorción, acá predomina distribución y acá la eliminación, ¿sí? Bien. Nosotros en esta parte del seminario nos vamos a concentrar en distribución y vamos a ver clearance, ¿sí? La semana que viene seguiremos con metabolismo y excreción. Bien, ¿qué se les ocurre a ustedes entonces que engloba la distribución? ¿Cómo? ¿El fármaco qué? Cómo, digamos, se va distribuyendo en el cuerpo y va llegando a los diferentes órganos. Bien, eso sería la distribución. Como dice ahí, el proceso por el cual un fármaco difunde o se transporta desde el plasma a los diferentes tejidos y órganos, ¿sí? Bien, para eso, ¿qué tiene que pasar? Para que el fármaco se pueda distribuir. Tiene que llegar al plasma y después atraviesa membranas, ¿sí? Bien. Entonces, el volumen de distribución, que es el primer concepto que vamos a trabajar, nos va a dar una idea de cómo ese fármaco se distribuye en el cuerpo. ¿Van ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, tenemos acá un primer concepto. Volumen de distribución aparente. ¿Alguien que lo lea? Es el volumen de líquido requerido para que contenga la cantidad total de fármaco en el organismo a la misma concentración a la que está en el plasma. Bien, ¿qué les dice esto? ¿Alguien puede explicar si entiende algo de esto que acaban de leer? Les pongo otra forma de definirlo, que es como lo entendí yo. A ver. ¿Alguien que lo lea? Léelo, a ver. Es el volumen de líquido teórico en el que habría que disolver la cantidad total del fármaco administrado para que la concentración sea igual a la del plasma. Sí. ¿Se entiende mejor? A ver, ¿alguien que lo explique con un ejemplo? O sea, es como la cantidad de solvente en la que tenés que disolver el fármaco para igualar la concentración que tendría cuando lo absorbamos. ¿La concentración en dónde?
plasma. Bien. Está bien lo que vos decís. Es difícil explicarlo y entenderlo. Claro. Primero, aclararles que el volumen de distribución aparente es un concepto teórico, ¿sí? Cuando hablamos de volumen de líquido que necesitaríamos diluir el fármaco, es un volumen teórico, no estamos hablando de un volumen real, ¿sí? Yo voy a tratar de explicarles algo que explicó Manuel en un primer seminario, a ver si llegamos a entenderlos todos, ¿sí? Ustedes imagínense que tenemos acá dos recipientes, ¿sí? En el cual nosotros acá conocemos que hay 1 litro de agua, ¿sí? Acá tienen un pequeño filtro de orificios muy pequeñitos. Y acá conocemos también que hay 1 litro. Si nosotros le agregamos acá algo bien grande, bien concreto, granos de café. A mí me encantó este ejemplo, por eso lo repito. ¿Qué concentración habría en este primer recipiente? 5 granos. Eso, perfecto. 5 granos por litros es la concentración en este recipiente, ¿sí? Bien, ahora los granos de café tienen diferentes tamaños, más grandes, más chiquitos. Pasan 3 de los más chiquitos para este lado, ¿sí? Acá hay un filtro, acuérdense. ¿Qué concentración habría acá? 3 en 1. Bien. Esta concentración y esta concentración es diferente, ¿no? Bueno, imagínense que acá tenemos plasma, imagínense que acá, ahí está el resto del organismo. Yo tengo que igualar esta concentración. Acá quedaron 2. A ver. Ay, me parece que no se borra. Como acá pasaron 3, acá quedan 2. La concentración acá, ¿cuánto es ahora? 2. Bien. Bueno, no se borra. 2 granos. Bien. Y acá tenemos 3 granos, ¿sí? Yo tengo que igualar estas 2 concentraciones. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el concepto de volumen de distribución aparente? Yo tengo que, este es el plasma, acuérdense. 2 gramos por litro, me tiene que dar acá. Aumentar el líquido donde es 3 para que la proporción del solito en esa agua sea la misma proporción del fetal. Claro, por ahí hubiera sido más fácil si les dejaba, pongo uno más acá y acá me queda 1, para que sean números enteros, ¿sí? Para yo igualar esta concentración, lo que tengo que hacer es agregar, ¿qué? Agua, ¿no? Para que quede, yo ahora, acá tengo 3 gramos por litro, pero necesito 1 grano por litro. ¿Cuánto agua le voy a agregar? 3 más. Exacto, ¿sí? Por acá tengo 3 granos, entonces yo le agrego 3 litros más. Ahora hice un lío acá, no me van a entender. Es un lío, pero queda 1 grano por litro. Pero esto no pasa por plasma, igual primero, no igual. Esto es un ejemplo. Vamos primero con el concepto de por qué se llama volumen de distribución aparente. Y eso, ¿qué significa? Que yo tengo que agregarle líquido, o en cuanto líquido disolver, un fármaco para que iguale la concentración del plasma. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Igual lo van a tener que leer varias veces. Sí. Digamos, la proporción sería de lo que tenemos, en este caso, en la cápsula de arriba y la cápsula de abajo. Vos acá tenés 1 litro, ¿sí? Y habíamos puesto primero 5 granos de café. La concentración son 5 granos por litro. Acá el filtro se abrió un poquito y pasaron 4 granos de café
y acá quedó 1. ¿Sí? El volumen de distribución aparente es el líquido teórico en el que yo tengo que disolver el soluto para igualar la concentración del plasma. Que serían 4 litros. Exacto, pero ya es aparente, ¿sí? Es un volumen teórico. Ahora, ¿qué me dice ese volumen de distribución? Si acá, si un volumen de distribución es más chiquito, ¿queda concentrado acá o acá? Exacto, ¿sí? Bueno, igual ahora seguimos. Yo más o menos quería ver que entiendan esto porque es un volumen teórico y qué significa que yo le tenga que agregar más líquido, ¿sí? ¿Ustedes entendieron? Yo lo entendí perfecto, pero después de leer mucho, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Bien, vamos a la realidad. Este era un ejemplo teórico a la realidad. Bueno, acá vamos a dividir los compartimentos principales del organismo. Una persona común y corriente, más o menos, tiene un porcentaje de líquido por peso corporal del 50%. Entre 50 y 70, vamos a poner 50. Eso significaría 0,5 litros por kilo, ¿sí? Todo el volumen de agua en nuestro cuerpo corresponde a un 50% del peso, ¿sí? ¿Vamos bien? Ese volumen lo dividimos en líquido extracelular, intracelular y el transcelular, ¿sí? ¿Se imaginan? Bien. Tenemos plasma, o sea, esto es un vaso. Tenemos células, ¿sí? Esto es una célula, y acá hay otra célula. Vayan haciéndose la idea. Entonces, el líquido extracelular, todo lo que está afuera de la célula, incluye el plasma, lo que está acá, ¿sí? Y el líquido intersticial, esto, ¿sí? Bien, entonces, más o menos un 5% de líquido en el plasma, el intersticial 16%, más o menos. Ahora, tenemos líquido también intracelular, acá adentro, ¿sí? Más o menos corresponde a un 30%, ¿sí? 0,3 litros kilo. El transcelular es muy poquito, pero se refiere al líquido peritoneal, al cerebroespinal, pleura, sinovial, igual lo nombramos. ¿Queda claro, más o menos? Sigo. Porque después tenemos que juntarlo con volumen de distribución aparente. Tenemos que hacer unir conceptos. Más esquemático. Agua corporal total, plasma, volumen intersticial, que se acuerdan que era el extracelular, y el volumen intracelular, ¿sí? Ya los mareé. Volumen corporal total, ¿sí? ¿Se acuerdan de líquido extracelular e intracelular? Al extracelular lo dividen en plasma y volumen intersticial, ¿sí? Y el intracelular queda acá solito. Para una persona de 70 kilos, más o menos, el volumen de agua corporal total corresponde a 42 litros, ¿sí? Más o menos. 0,5 litros por kilo. Si quieren, hagan la cuenta, para que les quede. Bien. El volumen de líquido extracelular, donde tengo incluido al volumen del plasma y al intersticio, más o menos son 15 litros para una persona de 70 kilos, ¿sí? Volvemos para atrás. ¿De dónde sale eso? Esperen. De esta cuentita. El plasma es 0,05 litros por kilo. El líquido intersticial, más o menos creo que era 0,2 por kilo. No, menos es. El líquido extracelular total es 0,2 por litro por kilo, ¿sí? ¿Se entiende? No es que se tienen que acordar cuántos litros son, pero para que tengan una idea de cuál es el volumen real de líquido que tenemos, que es diferente al volumen de distribución aparente, ¿sí? Bien. Y el intracelular se lleva 27 litros en una persona que pesa 70 kilos. 0,3 litros por kilo es, ¿sí? No es que se lo vamos a preguntar ahí, estoy tratando de que más o menos entiendan cómo se distribuye el agua en el cuerpo, ¿sí? Bien. Les veo cara de no entiendo nada.
Todo el tiempo vamos a trabajar con modelos teóricos. Siempre vamos a ir de lo real a lo imaginario y teórico para tratar de sintetizar y esquematizar. Se imaginan acá un organismo dividido en diferentes compartimentos, donde está el agua plasmática, la intersticial, que se acuerden que el plasma más el intersticio, ¿qué volumen de líquido forma? El extracelular. El intracelular más grande, el transcelular, y acá le agrego el tejido adiposo. Solamente para que vean que los fármacos que difunden libremente entre todos los compartimentos son aquellos libres, los que no están combinados con ninguna estructura de la célula, sea proteínas, ácidos nucleicos, ¿sí? Esta B con este circulito con la B es el fármaco combinado, que una vez que pasa, se queda ahí, ¿sí? Estos acá libres son los que difunden sin problemas, ¿sí? Hay algunos problemas, pero después se los cuento. Bien. ¿Para qué se imaginan ustedes que estamos nosotros estudiando distribución, volumen de distribución aparente? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere contar? Y que en algún momento van a necesitar saber cuánto volumen de fármaco necesitas para llegar a los tejidos que necesitas. Ah, me encantó, sí. No llegué a eso, es excelente. ¿Te adelantaste? Sí, perfecto. Esa es una, es muy importante. La otra razón es para tener una idea de cómo se distribuye el fármaco en el organismo, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan del plasma? ¿Sí? Bien. El plasma en este dibujo está representado por esto que está acá azul, ¿sí? Si yo tengo una molécula que tiene un peso molecular alto y es hidrosoluble, ¿puede pasar esta membrana? Entonces se quedaría, ¿dónde? En el plasma. Ahí les aclaro, 0,05 litros por kilo, volumen de distribución 3 litros. Entonces, un fármaco cuya fisicoquímica, digamos, no le permite atravesar la membrana del vaso sanguíneo, se queda concentrado dentro del plasma. Entonces, su volumen de distribución va a ser muy cercano a este, ¿sí? A 3 litros, a 0,05 litros por kilo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bien. O sea, un volumen de distribución pequeño, similar al del plasma, me hace pensar que el fármaco se queda atrapado dentro de la circulación, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Vamos bien? Bueno, seguimos en este. Acá no sé si se ve bien, pero acá empiezan a ver que hay moléculas de fármaco que van acá, que pasaron, pero no entran a las células. ¿Estos fármacos cómo serían? ¿Qué fármaco podría pasar por los vasos, pero no entran a la célula? Claro, pero ¿por qué? No, no es un ejemplo. ¿Cómo sería ese fármaco? Yo te dije que acá el fármaco es hidrófilo y un peso molecular grande. ¿Cómo sería el fármaco? Que atraviesa una membrana del vaso sanguíneo, pero no atraviesa la membrana de la célula. Que no sea liposoluble, sí. Sí, pero que sea pequeño. Me encantó. Como el endotelio tiene filtraciones a veces. Sí. Es distinto, puede pasar entre las células. Excelente. ¿Querés dar la clase? Dale. ¿Entendieron? O sea, que tendría que ser hidrofílico, pero con un peso molecular bajo. Claro. Bien. Vamos. No saben lo que me costó entender eso a mí. Para recordar, 0,2 litros por kilo, volumen de distribución de 10 litros. Esto sería intersticial, ¿sí? Bien. Ahora, acá vieron que el volumen de distribución va aumentando, ¿no? ¿Qué significa entonces que el volumen de distribución sea más grande? Que el fármaco, ¿qué hace? Se va para todos lados. Bien, exactamente. Bueno, acá, si ven bien, tenemos soluto dentro de los vasos, fuera de la célula y dentro de la célula. ¿Qué tipo de fármaco puede hacer eso? Un liposoluble, sí, un liposoluble.
Igual saben que los fármacos liposolubles tienen diferentes grados de liposolubilidad, ¿sí? Pero un fármaco que sea liposoluble puede atravesar sin problemas la membrana. Entonces, el volumen de distribución va a ser mucho más alto, porque empieza a sumar el del plasma, el del extracelular, el del intracelular, ¿sí? Bien. Y acá es lo máximo, es el fármaco recontra liposoluble. ¿Algún ejemplo? Un fármaco que va para todos lados, o sea, pasa la barrera hematoencefálica. ¿Un? No. Algo más común. El alcohol, las benzodiazepinas también. Entonces, esos son fármacos que al ser tan liposolubles se difunden sin problema, tanto que se pueden concentrar en el tejido adiposo. Entonces, esos volúmenes de distribución son muy altos, que no son coherentes con el volumen real, podría no ser coherente con el volumen real que uno tiene en el organismo. Por eso es volumen de distribución aparente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. ¿Qué pasa con esos fármacos muy liposolubles? Además, se concentran en el tejido adiposo. ¿Sí? Bien. ¿Me entendieron? Sí. Pensar en qué tipo de volumen de distribución va a tener cada fármaco nos va a servir para pensar las características y en qué tejido se puede distribuir. Te doy una idea de la distribución. Ahora sigo con volumen de distribución. Bueno, esto era para que no me lo olvidara yo, pero es lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, compartimento plasmático, moléculas de alto peso molecular. La unión extensa a proteínas hace que el fármaco por ahí no es tan grande, pero se une a las proteínas que están dentro del plasma. Por ejemplo, la heparina, que es una molécula en la cual tiene que actuar ahí, ¿no? Dentro del plasma. Al líquido extracelular, o sea, al intersticio, moléculas que son hidrófilas, pero de peso molecular más chiquito, que como dijo el compañero, pasan a través de los, ¿cómo se llaman? Penetraciones, sí. A ver, ¿qué puse acá? Por ejemplo, un aminoglucósido, ¿sí? Y el agua corporal total, el fármaco que se distribuye en todo el agua corporal total, es lipofílico o hidrófobo, ¿sí? Va para todos lados. Como ejemplo, el etanol. Más ejemplos. Solamente para que vean, por ejemplo, en el caso de la heparina, la insulina, que los volúmenes de distribución son parecidos a los del plasma. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que va a quedar más que nada confinado al plasma. ¿Sí? Siempre van a ver que el volumen de distribución se pone así, litros por kilo. ¿Sí? Bien. En el caso de la amicacina, el volumen de distribución es más cercano a lo que es el líquido intersticial o extracelular, ¿sí? 0,2 a 0,4. Ya es un fármaco que difunde un poco más, que se distribuye un poco más. Y si ven por acá, todo el agua corporal total, etanol, fenitoína, diazepam, morfina, bueno, todas que son moléculas liposolubles, que acceden al sistema nervioso, al feto. ¿Cómo va aumentando los volúmenes de distribución? Más de 10 litros por kilo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, un volumen de distribución grande me da la idea de que el fármaco se distribuye ampliamente. Un volumen de distribución más pequeño que queda más confinado. Bien, antes de ir ahí. ¿No es un volumen real? No, No es un volumen teórico. Los volúmenes reales son estos que yo te estaba contando. 50% del peso, no sé, 20%, 30%. Estos son los volúmenes reales. Los de los muñequitos. ¿Sí? Bien. Algo que les quería aclarar. Normalmente un fármaco no es que queda todo en plasma, todo extracelular, sino que tiene distribución en la mayoría de los compartimentos. Pero hay un predominio, ¿sí? ¿Se distribuye poco o se distribuye mucho? ¿Sí? Bien. Bueno, para seguir estudiando volumen de distribución y toda esta teoría, nosotros nos vamos a manejar con dos modelos teóricos. El modelo monocompartimental y el bicompartimental. En los libros van a leer multicompartimental y tricompartimental. Nosotros hablamos de dos, para no hacerles tanto lío.
Entonces, vamos por el monocompartimental. Esto es teórico, ¿sí? Es un modelo teórico. No es que tiene correlación anatómica con nada. Lo que vamos a hacer es imaginarnos que el organismo es todo un gran compartimento, ¿sí? ¿Qué es un compartimento teórico? Es un compartimento en el cual la droga tiene la misma concentración en ese único compartimento, ¿sí? Es teórico. Bien. Acá que tenemos... primero les digo esto. Entonces, en el modelo monocompartimental, el volumen de distribución está representado, ¿no? Está representado por el líquido circulante sanguíneo y los tejidos muy irrigados. ¿Cuáles son? El cerebro, el sistema digestivo. Corazón, pulmón, sí. Bien. Entonces, ese es el modelo monocompartimental. Plasma y tejidos muy irrigados, ¿sí? Seguimos con los esquemas. Acá tenemos un compartimento, ¿sí? Vamos a administrar una dosis de droga vía oral y una endovenosa. Lo que pasa acá es que todo se distribuye de manera homogénea. Todo tiene la misma concentración en este único compartimento. Una vez que se distribuye, empieza metabolismo y excreción, ¿sí? Bien. Es eso nada más. Y hace este tipo de curvas acá. Cuando uno grafica, según las concentraciones plasmáticas, en el tiempo dan estas curvas, en el modelo monocompartimental, ¿sí? Bien, entonces, ¿esta droga se administró por vía endovenosa o vía oral? Bien, ¿cómo se dan cuenta? Por la concentración alta directamente, inicia una concentración alta y empieza a perder la concentración. Y va bajando la concentración. Bien, perfecto. De este lado está en el eje de la Y concentración plasmática y se convierte en recta cuando hacemos el logaritmo de la concentración, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Lo que dijeron ustedes, ingresa rápidamente al organismo, se distribuye casi inmediatamente y empiezan los procesos de eliminación con el metabolismo y la excreción, ¿sí? Entonces, esto es una dosis única, ¿sí? Porque si hubiéramos dado otra dosis, ¿qué pasaría? Igual lo van a ver la semana que viene, creo. Esta es una dosis única, ¿se dan cuenta? ¿No? Bien. ¿Sí? Me estoy adelantando. Esperen que tengo que volver atrás. Logaritmo no les voy a explicar. Pues les explica a Manuel. ¿Me estoy yendo mucho? Ay, ya para. Bien. Volví un poquito atrás para ver ahora. Hablamos de monocompartimental, ¿sí? Y ahora vamos con el de dos compartimentos. Entonces, en el modelo monocompartimental, ¿cómo estaba? ¿Qué representa? Y que va a tener una distribución más rápida y más uniforme. En un solo compartimento, ¿sí? Representando el plasma y los órganos más irrigados. Irrigados. Bien, vamos al de dos compartimentos. Acá vamos a tener un compartimento central, que es lo mismo, el plasma y órganos más irrigados, y un compartimento periférico que se refiere a los órganos menos irrigados. Entonces, ¿qué ocurre? Tanto por vía endovenosa o vía oral, vamos a dar una dosis X de un fármaco que se distribuye muy rápidamente en el central e inmediatamente se empieza a distribuir a los compartimentos periféricos, ¿sí? ¿Entienden? Pasa primero al central y después al periférico. Que el periférico nos está conteniendo todos los otros órganos que tienen menos irrigación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Esta es la de monocompartimental. Esperen. Bien. Y este es el tipo de curva que da
que vamos a ver cuando hablamos de modelo bicompartimental, ¿sí? Tenemos concentración plasmática de una droga en el tiempo, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver una curva que tiene una primera etapa, como que hay un descenso muy rápido de la concentración plasmática. Eso se llama fase de distribución. Se administra la droga en el cuerpo, rápidamente se distribuye de central al periférico. Acá, que la caída es como más lenta, empieza la fase de eliminación, ¿sí? ¿Qué eliminación? Por metabolismo o excreción. Entonces vamos a tener dos tiempos en esta curva. La fase de distribución rápida se llama alfa y la fase de eliminación más lenta es la beta. Yo les había dicho que todos los procesos ocurren simultáneamente, ¿sí? Acá se absorbe, se distribuye y se elimina. Lo que pasa con esto es que acá predomina distribución y acá predomina eliminación. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Bueno, a ver. Bien. ¿Qué pasa ahora si yo quisiera saber cuál es la concentración cero del fármaco que yo administré por vía endovenosa? ¿Dónde lo busco en la curva? Bueno, ahí ya se la marqué. Cuando llega al equilibrio, antes de que se empiece a eliminar. Ah, muy bien. Estudiaste. Sí. Lo que tengo que hacer para buscar la concentración cero es extrapolar esta recta acá, al eje de la Y, ¿no? ¿Por qué acá y no acá? Ay, no escucho nada. No puedo hablar y no escucho. No sé, tienen cualquiera. Yo tampoco lo sabía. Lo entendí ahora, estudiando. La concentración cero la vamos a considerar imaginando que la distribución se hace instantáneamente justo antes de la eliminación. Por eso acá asumimos que la distribución ya finalizó, no finalizó, pero que termina el predominio de la distribución y acá empieza la eliminación. Entonces la concentración cero es la que tenemos cuando se distribuye el fármaco totalmente. Por eso es acá. Hay una explicación matemática, dijo Manuel, yo no la sé. Esto que les digo es de tanto leer. ¿Me entiende? ¿A dónde? En la concentración Explíquenle. inicial. Cuando empieza, llega arriba, no empieza desde el cero, sería como al inicio donde empieza, no entendí así. La concentración cero después de la administración del fármaco. Estaría representando como que este fármaco era, o sea, lo administramos por endovenoso. Esto es endovenoso. O sea, cuando terminaría la fase de distribución se supone que una vez que se distribuyó todo el fármaco no quedaría más fármaco. Pero esto se supone que es en dosis única. Sí. En dosis continua nunca llegaría a ser. No es que no quedaría... Si fuera una dosis... No, la concentración cero se llama cero, pero es la concentración inicial. O sea, me inyecto morfina, rápidamente tomo la concentración plasmática después de una dosis y me fijo que concentración... Claro, está acá. Pero ¿qué pasa? Bueno, dale. Decime. Claro, la concentración inicial, yo tengo que considerar que el fármaco ya se distribuyó totalmente. Exacto, eso. Cuando yo estoy tomando a tiempo cero, se está distribuyendo, entonces yo no voy a tener la concentración inicial, porque todavía no sé cuánto se distribuyó. Una vez que está distribuido homogéneamente, yo ahí tengo la concentración plasmática inicial. Entonces, como a tiempo cero se está distribuyendo, yo si tomo a tiempo cero, no va a ser real, porque donde se terminó de distribuir, yo ahí voy a tener la concentración inicial real. Entonces, lo que tomo cuando ya se empezó a eliminar, que cambia la curva, Acá. yo si la traspolo, ahí puedo entender que estaría como Ya distribuido. deshaciendo la eliminación para llegar a la distribución inicial cero. Uno asume que acá se terminó de distribuir. Claro. ¿Sí? Todo teórico, ¿eh? Claro. Asumimos que acá se terminó de distribuir y justo antes de que empiece la eliminación... La traspolo, Vamos a ¿por qué? tener claro. Porque yo acá ya tuve eliminación.
¿Se entiende? Entonces, para sacar esa eliminación, como es mixto el proceso, yo lo traspolo y ahí me llega a lo que sería. Si vos mirás en el eje X, donde te queda el punto es donde, digamos, a partir de esa concentración empieza a funcionar Claro. la eliminación, pero uno no la ve porque no predomina. Exactamente, Eso. exactamente. O sea, yo acá ya tengo eliminación. Sí, sí, sí. Entonces, acá sería la distribución sin haberse eliminado nada, teóricamente. ¿Sí? O sea que si yo le pregunto cuál es la concentración inicial en un modelo bicompartimental, ¿ustedes dónde me van a mostrar la concentración inicial? Claro. Vamos a extrapolar acá, extrapolamos, ¿sí? Y esta es la concentración inicial, ¿sí? Bien, ahora ¿qué pasa si volvemos a al monocompartimental? ¿Cuál es la concentración inicial? Volviendo desde abajo. A ver, vení, muéstrame. Dale. No importa. ¿Se acuerdan que en el monocompartimental No tiene un volumen único de distribución. se distribuyó al toque? Claro, sí, Entonces, entonces no tiene. sí, ahí. Bueno, cuando hay que Porque, pasar, claro, cuando- nosotros asumimos que se distribuyó inmediatamente. Ahí voy. Entonces, va a ser acá, ¿sí? El riñón es uno de los que están muy ligados, así que es parte del primer compartimento, o sea, se entra y sale a eliminarse simultáneamente. Eso es lo que pasa realmente, sí. Es todo simultáneo, ¿sí? Lo que pasa es que en determinado momento predomina una u otro proceso. Sí, a ver. Distribución cero no dije. Sí. Bueno, por ahí me mareé, puede ser. No digo que no. No, es concentración inicial es igual a la concentración cero, ¿sí? Exacto. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. A mí me encantó este tema. Espero que a ustedes también. Bueno, ¿les gustan las fórmulas? Chicos, ¿les gusta? Bueno, en farmacocinética, como en farmacodinamia, vamos a ir viendo diferentes fórmulas que nos van a ayudar a resolver problemas, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que se van a tener que acordar, la más importante. Esta es la forma de volumen de distribución, que es igual a dosis sobre concentración plasmática. Con esta fórmula, conociendo el volumen de distribución y conociendo la concentración plasmática, puedo saber qué dosis de un fármaco X se administró, ¿sí? O al revés, tengo el volumen de distribución y tengo la dosis, me falta saber la concentración plasmática porque no tengo de qué manera medirla. ¿Qué hacemos? Despejamos. ¿Saben despejar? Bien. A ver si es verdad. No borra. Sí. Creo que eso no es un pizarrón. ¿No? Ay, jodeme. Bórrame. Borra el video. Bueno. Bueno. Bueno, vamos. Bueno, escuchen. Yo les quiero aclarar que el volumen de distribución de los fármacos es un dato conocido. Cada fármaco tiene un volumen de distribución, ¿sí? Si nosotros se los hacemos investigar es para molestar nada más, no, es para que puedan practicar cómo despejar y demás, pero en realidad todos los fármacos tienen un volumen de distribución que es propio, ¿sí? O sea, generalmente lo van a tener. Puede pasar que no tengan la dosis o puede pasar que no tengan la concentración plasmática, ¿sí? Bien, si yo quisiera saber qué dosis
le administré a un paciente. ¿Cómo hago? ¿Cómo despejo esta fórmula? ¿Pasa cómo? ¿Multiplicando? Sí. Bien. A mí me gusta dejar cuando despejo, lo que quiero averiguar lo dejo donde está y se me hace más fácil después. ¿Sí? Entonces, la dosis es igual a la concentración plasmática por el volumen de distribución. Bien. Si yo quisiera saber concentración plasmática, ¿cómo despejo? Ay, no escuché nada. ¿Qué pasa con quiero despejar concentración plasmática? Pues así, ¿no? Para abajo. Va para abajo, ¿no? Dividido dosis. A ver. ¿Ves ahí? No te queda. Claro. Dosis, sí, dosis. ¿Vieron? Ahí. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, igual, para no perder mucho tiempo, no vamos a hacer ejemplos con números, pero después está bueno cuando estudien jugar y ponerle ejemplos, ponerle números, ponerle lo que sea. Así van practicando, ¿sí? Porque en los parciales alguna cuenta puede haber, van a tener que despejar, ¿sí? Bien. Esta fórmula que está acá abajo es para aquellos fármacos cuya biodisponibilidad no es la del 100%. Esto es cierto si lo damos endovenoso. Si lo damos por vía oral, no podemos poner dosis. Vamos a poner dosis por la fracción biodisponible. ¿Sí? ¿Y acá qué hizo? Acá despejó dosis. Entonces, la fracción que estaba multiplicando pasa dividiendo y la concentración plasmática que estaba dividiendo pasa multiplicando. ¿Sí? ¿Lo ven? Si yo digo que la fracción biodisponible es de 0,4, ¿cuánta es la biodisponibilidad de ese fármaco? 40%. ¿Sí? ¿Cuál es la fracción biodisponible? ¿Qué fórmula usaríamos? Si no lo digo mal, es oral sobre endovenoso. ¿No? ¿No? Ajá, te agarré. Exactamente. Lo que dijo el compañero, ¿sí? La fracción biodisponible es la dosis bioral sobre la dosis endovenosa, ¿sí? Si le ponen número a todo, va a ver que le cierra. Pero no lo quiero hacer porque no doy más de la voz. Fracción biodisponible. Claro, no, para mí. ¿Cómo? Esta es para endovenosa, cuando la biodisponibilidad es del 100%. Esto, igual no creo que los compliquemos mucho con esta, y si no, supongo se los vamos a dar, pero esta fórmula se usa cuando la biodisponibilidad no es del 100%, es menos. Entonces yo no puedo poner acá dosis, porque no se absorbió todo, ¿sí? Claro, yo creo que lo que confundió fue cuando se despejó aquella fórmula. Porque ¿Sí? en realidad lo que se tendría que haber despejado es la fórmula del volumen de distribución. Pero eso lo hace cada uno como quiere. Claro, porque en realidad la concentración plasmática, al ser endovenosa, pones 1. Entonces ahí cancelás y te queda dosis, ¿se entiende? Perdón, F, que es la biodisponibilidad. Es que si es endovenoso, no, por eso. Si es endovenoso, usas esta, Claro. porque es 1, ¿sí? ¿Sí? Esto es, esta fracción es la dosis, sería la vía oral sobre la endovenoso. Sí. Claro, porque si vos volvés a despejar todo, queda raro. Sí. En realidad vos tenés que ver eso, cuánto se absorbió,
en concentración. ¿Sí? La de dosis no, la dosis es la dosis. ¿Sí? La biodisponibilidad es el fármaco que llega al plasma. ¿Cuánta dosis? La dosis es diferente. La dosis es cuántos miligramos le doy de un fármaco X a una persona. La biodisponibilidad es lo que llega de ese fármaco, que en el plasma lo vamos a medir en concentración seguramente. Está relacionado con la biodisponibilidad. Si yo es esto, 0,4, ¿sí? Claro. Generalmente la fracción biodisponible te da, ¿no? Porque no es que uno la adivina, digamos. Entonces ponele, la vía oral tiene un 60% de fracción biodisponible en comparación a la endovenosa. Entonces lo divido por 0,6. Claro. 60%. 60% es un porcentaje. Una fracción es 0,6. ¿Sí? Claro, se pasa el porcentaje para dividir. Yo sabía que lo iba a complicar. Bien. Vamos más tranqui. ¿Cuáles son los factores que afectan el volumen de distribución? A ver, díganmelo. Lo tienen ahí, pero bueno. Pues no lo quiero leer. Bien. ¿Qué va a hacer? Sí. ¿Qué sería grado de ionización? Lo que vieron la semana pasada, ¿se acuerdan? Sí. ¿Por qué afecta la liposolubilidad el volumen de distribución? Perfecto. Bien. Un fármaco muy liposoluble va para todos lados, el volumen de distribución, ¿cómo va a ser? Bien. ¿El grado de ionización por qué? Porque determina la polaridad de los... Perfecto. Un fármaco polar le va a costar más o menos. Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Y la irrigación sanguínea? Y en la insuficiencia cardíaca, que no vea tanto con la misma fuerza, la distribución no va a ser igual. Perfecto. ¿Sí? O sea que los fármacos tienen que viajar por el organismo, de la única manera que tienen es con la circulación. La añona proteínas plasmáticas, ¿por qué? Porque si tenés hipoalbuminemia, por ejemplo, las proteínas que las necesitan se va a ver alterada la distribución. Exacto, porque, o sea, la droga unida proteína plasmática es la que se queda confinada en algún lugar. Si yo tengo una hipoalbuminemia muy, muy severa, voy a tener más fármaco libre para irse a donde quiera, ¿sí? Bueno, proteínas tisulares es lo mismo, y el organismo también influye porque tenemos diferentes porcentajes de grasa corporal, porque un niño chiquitito, un recién nacido, tiene mucha más agua, ¿sí? Las patologías, como dijeron, hipoperfusión, hipoalbuminemia, ¿bien? Y esto era nada más cosas que me parece que se tienen que acordar, pero ya está. Ya los dijimos todos, creo. Nada, me encantó, re bien. Me parece que están bien, ¿o no? ¿Más o menos me entendieron? ¿Sí? Bueno, perdón la voz, porque... Sigue. Me siento en la tele así con el micrófono. Bueno, ahora vamos a pasar. Bueno, mi nombre es Ariel y yo les voy a dar esta parte que es un poco más cortita que la que dio Emi. Bueno, vamos a empezar a hablar de vida media. Bueno, en general el término vida media, y ahora lo aclaro en general porque después vamos a ver la vida media de eliminación, es el tiempo en el que un proceso se concreta a la mitad, ¿no? Si hablamos de eliminación, va a decir, como dice ahí la definición, es el tiempo que tarda la concentración plasmática en reducirse a la mitad. ¿Se entiende? O sea, es un proceso. Para eso yo requiero que tenga
es un proceso exponencial, o sea, no es lineal. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante para entender las cinéticas. Bien, entonces, si yo estoy eliminando, se elimina el 50%. Tengo 100. En 2 horas va a llegar al 50%, ponele. Que sería 50. En 2 horas, que sería la vida media, no va a bajar 50, va a bajar 25, porque el 50% es lo que va quedando. A las 2 horas no va a bajar 25, va a bajar 12,5. ¿Se entiende? Es el 50% del proceso. Entonces acá, bueno, acá tenemos el ejemplo, pero no sé bien cuál es la vida media. Pero bueno, la vida media es eso. Y el tiempo de vida media lo podemos definir como 0,693, que como estamos hablando de procesos exponenciales, o sea que van 1, 10, 100, 1000, toda esa cuestión, sería el logaritmo natural de 2, pero bueno, nadie le va a preguntar eso, por el volumen de distribución dividido el clearance. Y ahora vamos a ir hablando un poquito de estos procesos. Si yo hablo de una cinética de primer orden, adelante. Lo que estoy hablando de una cinética de primer orden son cinéticas no saturables, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Al ser una cinética no saturable, yo voy a tener que se va a ir eliminando, o sea, son cinéticas de eliminación, ¿no? Entonces, la cinética de primer orden, al ser una cinética no saturable de eliminación, lo que me está diciendo es que yo voy a ir eliminando por porcentajes, o sea, del plasma, es lo que hablamos recién, eso sería una cinética de primer orden. Entonces, yo voy a tener que, va a tener una velocidad variable, porque si yo tengo mayor concentración, se va a eliminar mayor cantidad, porque tiene que llegar al 50%. ¿Vamos bien? Si no se entiende esto, avisan, porque esto es para lo que viene acá, toda esta explicación, ¿no? Porque después el resto es similar. Entonces, la velocidad va a ser variable, porque yo voy a, al no saturarse el sistema, siempre va a eliminar un porcentaje. La cantidad eliminada también va a ser variable, porque cuando tengo 100, el 50% del proceso va a ser 50, entonces en una primera vida media elimina el 50%, o sea, 50 en cantidad, en una segunda vida media me elimina 25 en cantidad. Entonces esa cantidad varió, porque estoy eliminando un porcentaje. Y bueno, hasta que se termina de eliminar, digamos. Entonces, como es un proceso, digamos, es una cinética de primer orden que no tiene saturación, lo que me dice esta cinética que es la mayoría de los fármacos se van a eliminar por este tipo de procesos, que son no saturables. La mayoría, no todos. Entonces, todos esos fármacos van a seguir este modo de eliminación. Que si bien se toma, en este caso estamos tomando el clearance, que hay un clearance total y un clearance renal, vamos a hablar del clearance renal. Pero en realidad el clearance, que ahora vamos a llegar, a ver si no me estoy adelantando, pero bueno, ahora vamos a llegar al clearance. Ahora vamos a aclarar el clearance, pero bueno, ahora vamos a tomar el clearance renal, principalmente. Entonces, bueno, esto sería la mayoría de formas, cómo se va eliminando del organismo. ¿Quedó alguna duda de esto? Ahora igual vamos a verla. ¿Cuál sería no saturable? Porque dentro de un rango terapéutico, ¿no? Porque no es que siempre. Puede llegar a saturarse a altas dosis, pero en general lo que te diferencia una cinética saturable de una no saturable, que no tiene
como pasos limitantes. O sea, vos en la cinética saturable tenés alguna enzima que depende de la eliminación del metabolismo, como es el alcohol. Entonces, donde esa enzima se satura, genera este problema de que cambia la cinética, deja de ser de primer orden. Cuando uno está en un proceso como un clearance renal o una eliminación por este tipo de procesos, generalmente difícilmente se sature, ¿no? Y ahora vamos a ver el clearance renal porque tiene distintas etapas. Bien. Bien. Y bueno, acá estaban las flechitas del ejemplo. Cuando yo tengo algo que es saturable, como el alcohol, que depende de una enzima, por más de que si yo pongo altas concentraciones plasmáticas de alcohol, ¿qué va a pasar? Que si el sistema ya está saturado. ¿Qué va a pasar? O sea, la cantidad que va a procesar o eliminar es fija. Entonces, si yo tengo mucho alcohol, ¿qué va a pasar? Va a tardar mucho en llegar a la mitad de esa eliminación. De hecho, se dicen que en las cinéticas de orden cero uno no puede calcular vida media, porque no es un proceso exponencial, es un proceso lineal. O sea, depende de la capacidad de esa enzima para eliminar el fármaco, lo que me va a dar, digamos, la eliminación. Entonces, si yo pongo mucha cantidad, va a eliminar la misma cantidad. Si elimina 2 miligramos minuto, por más que yo ponga, si pongo 50, va a tardar 25 minutos, ¿no? Me lo cuento complicado. 25 minutos. Si yo pongo 10, va a tardar 5 minutos. Entonces, no me va a depender de la concentración, sino que la cantidad va a ser fija. Y la velocidad también, porque la velocidad sería la cantidad por minuto que elimina. Entonces también va a ser fija. Y bueno, y va a ser, digamos, y no va a haber un porcentaje fijo de eliminación, sino que va a haber una cantidad de eliminación. ¿Se entendió la diferencia entre estas dos cinéticas? Una pregunta. Sí. Los mecanismos conviven, ¿no? Digamos. O sea, Sí. en general, lo que puede pasar, esto va a depender del modo de eliminación del fármaco en general. Generalmente tiene distintos modos de eliminación. Estos son, como uno lo intenta llevar a la teoría para entender algunas cosas, pero obviamente en el organismo no todo es exacto, como un modelo matemático. Claro, yo lo que decía es que, por ejemplo, vos aumentás las concentraciones plasmáticas de la sustancia y llegás a una saturación y a la cinética de orden. Claro, hay... Y si después disminuyen esas concentraciones por la misma expresión, podrías pasar a una cinética de orden 1. Claro, o sea, por eso. Las cinéticas explican lo que está pasando en ese momento con el fármaco, ¿no? Si yo tengo, ponele, el ácido acetil salicílico, a bajas dosis me funciona con cinética de orden 1, porque no está saturado. Entonces, pongo más cantidad, se elimina más. Pongo más cantidad, se elimina más. Hasta que pongo una cantidad, una dosis alta, que ya no sé, creo que no se usan más esas dosis de aspirina, pero bueno, una dosis alta de aspirina, entonces entra en saturación el sistema. Entonces, donde entra en saturación, por más que yo ponga más dosis, se va a excretar lo mismo, porque la cantidad ya está. Entonces pongo más dosis, empieza a acumular el fármaco, pero no voy a acelerar el tiempo de eliminación y entramos en una cinética de orden 0. ¿Se entendió eso? Bien. Yo acá en estas curvas, que no lo dije en la anterior, tenemos, por un lado dibujamos la concentración plasmática y el tiempo en horas. Entonces esto me dice muy simple. Yo tengo esta concentración y va disminuyendo y se va eliminando. Tanto en esta curva como en esta curva yo tengo concentración plasmática por tiempo. En esta, yo si tengo una cinética de orden 1, me va dando cierta curva. ¿Por qué? Explicamos esto. Yo acá, como tengo mucha concentración, baja rápido. ¿Entendés? Porque hay alta concentración. Donde empieza, digamos,
a disminuir la cantidad, la curva empieza a tornarse más pronunciada. ¿Por qué? Porque tengo menos concentración, entonces como depende de la concentración de un lado o del otro del sistema, sea una membrana o lo que sea que esté eliminándose el fármaco, va a empezar a disminuir la cantidad que estamos eliminando. Entonces la curva se empieza como a pansear, digamos, ya deja de ser tan recta. Bien. En la de orden 0, como siempre la misma cantidad, es recta. Entonces no me va a variar que tenga más o menos concentración, porque hay un mecanismo que está limitando lo que va a ir disminuyendo. Bien. Bien, ahora, que acá no me falta eso. Si yo usase un logaritmo en una cinética de orden 0, la curva se va a rectificar, no por una cuestión matemática, de saquen la cuenta si quieren hacer una cinética de orden 0, de orden 1, y van a ver que esta curva que teníamos, que se iba haciendo tipo una curva, se rectifica. Entonces, es importante que presten atención si acá estamos hablando de logaritmo de concentración o de concentración, porque fíjense en la similitud que tiene con una cinética de orden 0. Y en el parcial les gusta preguntar estas cosas. Así que presten atención si estamos hablando de logaritmo por tiempo, logaritmo de concentración por tiempo, o si estamos hablando de concentración plasmática a tiempo. Porque una de orden 0 puede ser una de orden 1. ¿Se entendió? Si no, pregunten, ¿eh? Bien. Lo mismo, esta en orden 0, acá le pusieron logaritmo y cambia la curva. No, por eso. La diferencia entre orden 0 y 1 es todo lo que hablamos. O sea, todo lo otro, si es una cinética saturable, velocidad constante o concentración constante. Esas son las diferencias de cinética. Ahora, si yo tengo una recta de una cinética de eliminación, yo tengo que evaluar si estamos hablando de logaritmo de concentración o de concentración plasmática. Si es una concentración plasmática sin logaritmo, me está diciendo que se está eliminando fijamente, porque está recto. Entonces estoy hablando de una cinética saturable, una cinética de orden 0. Ahora, si ese logaritmo, porque recuerden que el logaritmo 1 era 10, el logaritmo 2 era 100, todas esas cosas, como tiene esa variabilidad y no son números lineales, se me rectifica la que era de cinética de primer orden. Entonces la rectifico. Entonces me queda así. ¿Ven? Pero acá sería el logaritmo de concentración. A lo que quería llegar, profe, es como que si vemos una recta, tenemos que poder distinguir si es de orden 0 o la de orden 1. Con Exactamente, esa es la idea. ¿Cómo? Sí. Acá en las ordenadas está... Sí, por eso, o sea, ustedes lo que tienen que aprender es a interpretar el gráfico. O sea, lo que tienen que aprender es interpretar el gráfico. Entonces, yo si acá veo el logaritmo, me está diciendo que eso probablemente sea una cinética de orden 1 en este tipo de curvas de eliminación de cinéticas, ¿no? De eliminación. Entonces siempre fíjense, presten atención a qué se está viendo de un lado y del otro para entender qué tipo de curva estamos viendo. Porque curvas vemos un montón, entonces está bueno ver. Y el logaritmo, bueno, es lo mismo que vimos en uno de los primeros seminarios, se usa para cuando son grandes magnitudes, achicar la distancia entre los números y graficarlo más fácil. Si ven, las computadoras nos facilitan todo, bueno, la idea es para eso. Entonces, una cinética de primer orden, la cantidad extraída
a unidad de tiempo igual, la cantidad extraída es variable. ¿Alguien me lo puede contar? Ya lo vimos, pero para ver si se entendió. Porque depende de la cantidad que apliques. ¿La cantidad? Depende de la concentración de fármaco. Sí, por eso, pero no he escuchado bien. Entonces, como yo voy a tener al comienzo más concentración, va a extraer más, como se va a ir achicando la concentración, va a extraer menos, pues siempre es un porcentaje que va extrayendo. Eso va a hacer que la velocidad de eliminación varíe, porque en un momento va a sacar más, en un otro momento va a sacar menos, pero el porcentaje siempre va a ser constante, ¿no? Porque hay una constante de eliminación, que ahora la vamos a dar. Repetimos, la vida media solo la vamos a ver en las cinéticas de orden 1, porque como es el 50% de un proceso, de este caso de eliminación, el tiempo que lo hago, el 50%, que se cumple el 50% de un proceso, en este caso de eliminación, yo necesito, digamos, algo exponencial, y algo exponencial es que cuando yo tengo más, elimino más, cuando tengo menos, es como que va creciendo exponencial. Si yo tengo algo fijo de eliminación, no voy a tener vida media, porque no voy a poder predecir cuándo se va a cumplir el 50% de un proceso. Porque si yo le puse mucha dosis, va a tardar mucho más, si le pongo menos dosis, entonces la vida media, si existiera, sería variable, no se puede definir una vida media de un fármaco. La vida media en general lo definen los laboratorios y nosotros nos dicen, tiene una vida media de tanto, porque lo estudiaron esto, digamos, cuánto tardó en eliminarse. Bien, en una cinética de orden 0, para repasar el concepto, siempre se extrae la misma cantidad a tiempos iguales. Entonces yo pasen 2 horas, 3 horas, 4 horas, siempre va a ir eliminando lo mismo. La velocidad de eliminación es siempre la misma. Es como si fuese una velocidad crucero, le puso y no va a salir más de ahí. Y el porcentaje de droga extraído es variable, por eso no hay vida media. Bueno, tenemos dos constantes que me generan estas, como los determinantes de estos procesos cinéticos, ¿no? Por un lado tenemos el clearance y por el otro lado la constante de eliminación. Y bueno, hay una cinética de absorción que es el ingreso del fármaco al organismo. ¿Qué es el clearance? El clearance, que esto ya seguramente lo han visto, el clearance es el volumen de plasma que yo libero del fármaco. O sea, es un volumen plasmático. O sea, no es una cantidad de fármaco que saco, sino de ese plasma, cuánta droga o sustancia liberé del plasma. El volumen de plasma que liberé de sustancias. ¿No? Parece confuso, pero bueno. Entonces, si yo siempre, miren ahora el crossover que voy a meter, no. Si yo siempre en una cinética de orden 0 elimino lo mismo, el volumen de plasma que voy a liberar va a ser variable. ¿Entendés? Porque voy a seguir teniendo droga acumulada. En cambio, si yo tengo una cinética de orden 1, como voy a tener más concentración y va a eliminar más, siempre el volumen de plasma que yo libero de sustancias es el mismo. Entonces tengo una vida media, porque tengo un clearance. ¿Se entendió? O sea, directamente no hay clearance en la de orden 0. No hay vida media. Entonces, yo no puedo calcular un clearance exacto porque va a depender de muchos factores. Y entonces, si yo metí mucha concentración, capaz que saca 1 mililitro de plasma, porque la enzima que está liberando de fármaco. Y después, y siempre saca y bueno, y como cuando yo voy sacando sustancias de un volumen, se va redistribuyendo y me va cambiando la concentración plasmática a medida que voy sacando, eso va a provocar que nunca sepamos
cuánto está depurando. Entonces es más difícil de calcular la eliminación de una droga con las cinéticas de orden cero. Bien, ¿se entendió? Y hice un berenjenal terrible. ¿Se entendieron? Yo leí. Si no se entiende, avísenme y lo reexplicamos, no hay problema. O sea, profe, que de orden 1 va a ser con el clearance y va a ser O sea, yo acá les uní los conceptos, ¿no? Yo para hablar de cinética de orden 1 tengo que hablar de clearance y hablo de vida media. Esos están todos son como nexos. Yo en cinética de orden 0 no puedo hablar de vida media porque no puedo hablar de clearance. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? No puedo hablar de vida media porque hablamos de eso. Como siempre elimina lo mismo, yo no puedo saber cuánto me va a durar la eliminación del fármaco. ¿Entendés? Porque la vida media es el 50% de un proceso. Entonces, como va a depender de una enzima, si yo puse mucha droga, iba a tardar 30 horas en llegar a la mitad. Si puse poquita, tarda 1 hora, entonces no tengo una vida media constante. ¿Se entendió? Si no, repreguntamos. Pero bueno, importante que sepan que el clearance es el volumen de plasma que se liberó de fármaco, que yo saqué de fármaco, es el volumen. Si yo hablo de constante de eliminación, es el porcentaje de droga que yo saqué del plasma, del volumen que tengo, del que tenía. Es un concepto de... Entonces yo tenía mi 100%, yo tenía 100 gramos, ponele acá cuánto es, el 0,17 hora menos 1, ¿no? Entonces, esto es lo que me dice que el 17% de la droga o del fármaco que me quedó en plasma es lo que está eliminando, es la constante de eliminación. Entonces, si me quedó 100, sacó 17, después me va a quedar 83. De ese 83 saca el 17% por hora, por unidad de tiempo. Eso es la constante de eliminación de un fármaco. Es lo mismo viendo distintas cosas. En uno veo el volumen plasmático, que es el clearance. En otro veo la droga que voy sacando del plasma. ¿Quedó claro esto? A nosotros nos importa que sepan los conceptos de clearance, constante de eliminación, de vida media. Yo ahora les tiro un poco más de información como para que puedan, después cuando lo lean, capaz que lo interpretan mejor o no, capaz que lo enquilombe más, pero bueno, espero que no. Entonces, bueno, ahora... Sí. ¿Te gusta la constante de eliminación de la concentración plasmática o la que eliminaste? ¿Cómo? En la constante de eliminación, ¿ves la concentración plasmática o la que eliminaste? Claro, lo que dice, porque vos fíjate que dice 0,17 hora menos 1, ¿no? O sea, sería 0,17, o sea, sería el 17% por hora del fármaco. Entonces yo tengo 100, ponele, 100 miligramos litro. Tengo 3 litros, tengo 300, ¿no? Y saca el 17% de 300, que es de la droga que tenés. A la otra hora saca otra vez el 17% de lo que te quedó del remanente. A la otra hora, y esa es la constante de eliminación. Yo estoy viendo de la droga total que tengo distribuida en el plasma, la que va eliminando. Con el clearance, me importa el volumen que se libra de plasma. Entonces, si yo en 10 mililitros tengo 100 miligramos de droga y el clearance es de 10 mililitros, estoy sacando 100 miligramos de droga, porque se está liberando 10 mililitros, que es el clearance. Ahí va, entonces, le estoy haciendo medio... Si yo tengo, ponele... No se borra. Bueno, si yo tengo que depura 100 mililitros minuto, el clearance, ¿no? Como vemos uno más habitual. 100 mililitros minuto. Y yo en esos 100 mililitros de plasma tenía 50 miligramos de droga, en ese minuto me sacó 50 miligramos de droga, porque depuró 100 mililitros, que es el clearance.
Ahora, si en esos 100 mililitros yo tengo 20 miligramos, me sacó 20 miligramos. ¿Se entiende? Porque lo importante en el clearance es lo que se deja limpio de droga. Esos 100 mililitros, no importa cuánta droga tenía. Porque eso no me está importando la cantidad de droga, sino los mililitros de plasma. Que estoy... Exactamente. A la droga que voy a eliminar. Exacto, fármaco o droga que voy a eliminar. ¿Quedó claro o lo repetimos? No tengo problemas. Sí. Cuando se trataba de un sistema, por ejemplo, enzimático, que tiene la capacidad de metabolizar o Sí. eliminar saturable, significa que es una cantidad en miligramos de fármaco que puede metabolizar. Claro, vos ponele. ¿Por qué varía si yo varía la concentración? ¿Algo se borra? No. Ahora lo borramos. Yo ponele. Vamos a ver si no se va a ver bien igual, pero bueno, no importa. Yo imagínate que tengo un subte, ¿no? Que pasa por los molinetes, ¿vieron el subte? Pasa una persona. Si yo tengo 100 personas para pasar, más de una no va a poder pasar, salvo que uno salte, todo eso. Pero bueno, entonces ese sería el concepto de una cinética de orden cero, está saturado. Y si fueran 90, también saldría uno. Por eso, va a pasar siempre el mismo por el lugar. Recién dijo que la constante era el 0,17% No, constante de eliminación, ¿eh? Por eso, yo no te estoy hablando de... es otra cosa, no es cine por eso. Porque la cantidad de fármaco eliminado cada hora es un 17% de la concentración. Claro, pero eso no estoy hablando si es cinética de orden 0 o si es cinética de orden 1. Yo estoy hablando de otra forma de evaluar. ¿Se entiende? Yo pensé que eso era... No, por eso. Vos tenés clearance y constante de eliminación, que me miden lo mismo, pero viendo distintas cosas. ¿Lo entendieron todos? Si no lo vamos a explicar, chicos, ¿eh? Porque si no... ya no quiero hacer más nada. Ya termino. Ya no me queda nada, creo. Bien, bueno. La fórmula de clearance, esto de hecho, o sea, es simple, me va a medir un volumen por una concentración en orina de la sustancia, esa ya la vieron, ¿no? Esa fórmula sí, de clearance. Generalmente se usan calculadoras, o sea, no es que nosotros, se usa en la práctica médica y buscás la calculadora y sacás el clearance. Lo que es importante, que según el clearance que tenga la persona, me va a variar la concentración. Dentro del aclaramiento, o sea, del clearance, de esta liberación de plasma de drogas, el riñón tiene distintos mecanismos. Tenés el filtrado glomerular, la secreción tubular y la reabsorción. Dentro de eso, ¿saben cuál es el más importante o el que más impacto tiene en esto? ¿De qué, perdón? Nosotros tenemos los mecanismos de eliminación renal dentro del clearance renal, porque el clearance total incluye, que lo van a leer, incluye el pulmón, el hígado, todo, digamos. El clearance renal, que es el que estamos hablando, está compuesto por 3 mecanismos. Tenés el filtrado glomerular, la secreción tubular activa y la reabsorción pasiva. Los fármacos cuando pasan por el riñón, depende del tipo de fármaco, va a estar en uno de esos 3 procesos. ¿Cuál es el que más impacto de estos procesos? La filtración. Filtración. ¿Todos dicen que la filtración? La secreción. A ver, vamos a levantar la mano. ¿Cuáles dicen secreción? 2. ¿Quiénes dicen filtración? Che, háganse cargo de los que dijeron, ahí escuchen. Filtración. ¿Cómo? Filtración. Filtración, bien, se hacen cargo, bien. Bueno, en realidad, el que más vínculo tiene con el clearance o el mayor porcentaje de clearance lo realiza la secreción tubular activa. Por el tipo de moléculas, porque el filtrado glomerular va a depender del tamaño de la molécula, tiene que ser menor a 20 kilodaltons, y la mayoría de los fármacos son mayores.
De hecho, los que están unidos a albúmina, si bien la albúmina es una proteína que tiene menor tamaño que 20 kilodaltons, no pasa por el filtrado glomerular. Entonces aquellos fármacos que están unidos a la proteína tampoco van a ser filtrados por el glomérulo. La mayoría de las drogas, el mecanismo de excreción es por la secreción tubular activa, en el cual hay dos transportadores, uno de transporte de aniones y otro de cationes. El de transporte de aniones es activo, el de cationes es un facilitador, o sea, no usa energía, pero bueno, no importa. A grosso modo, estén unidos a proteínas o no los fármacos, por secreción tubular activa es la excreción del 80% de los fármacos. No por filtrado glomerular, cerca del 20%. O sea, hay una diferencia abismal. Y la reabsorción va a tener impacto en aquellos fármacos que son muy liposolubles o extremadamente liposolubles, porque ¿qué? La reabsorción es cuando, como se filtra solo un 1% de orina, la mayoría se reabsorbe. Entonces, si es muy liposoluble, con esa reabsorción se va a ir a reabsorber el fármaco y eso va a provocar que tengamos fármaco nuevamente, digamos, en el plasma. Bueno, ¿alguna duda de todo esto? ¿Se entendió todo seguro? Listo. Bueno, hasta acá era mi parte. Sí. Sí. Habías hecho como un total de concentración para sacar, por ejemplo, la constante de generación. Bien. Necesitaría, bueno, espera, lo voy a hacer acá abajo. No sé, ¿lo ves de acá? No ves, vos justo ahí no ves nada. Espera que lo corremos un toque. No, menos. Daría vuelta acá arriba, ahí. Vamos a poner a explicar dos modelos que los voy a inventar ahora para que... Entonces, por un lado vamos a tener el clearance y por el otro lado la constante de eliminación. Yo acá tengo una concentración, ponele que son 100 mililitros total, y acá tengo 25 mililitros por cada cuarto, ¿no? Si yo tengo clearance, entonces yo acá tengo 25, 25, 25, acá tengo una concentración de 3 granos de café, porque todo tenía un cierre en el teórico. 3 granos de café por 25 mililitros, ¿no? Esa es la concentración. Si yo acá tengo un clearance, el riñón está trabajando acá, me está liberando 25 mililitros minuto. Entonces, ¿qué es? Yo tengo, el clearance es de 25 mililitros minuto. Entonces, está sacando 3 granos que se excretan 3 granos por minuto. Porque está limpiando 25 mililitros, entonces me quedo estos 25 mililitros minuto. Si yo tuviera 4 granos de café acá, me estaría sacando 4 granos, porque me está limpiando 25 mililitros por minuto. Si tuviese 5, lo mismo. Me estaría sacando 5 por minuto. Eso es el clearance. Ahora, si yo hablo de constante de eliminación, no estoy viendo el plasma que se libera, sino que estoy viendo el porcentaje que se está sacando. Entonces, si yo acá tenía, tenía 12 granos de café, que sería mi 100%, o sea, mi 100% serían 12 granos. Y yo tengo una constante de eliminación del 25% hora, una cae 0,25 menos una hora, ¿no? O sea, sería que yo voy a sacar el 25% por hora que pasa, esa es la constante de eliminación. Yo en una hora sacaría 3 granos, ¿no?
Sí, ¿no? Sería, sí, 3 granos, 25%. 3 granos sacó. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo 3 granos menos, esto no va a quedar por compartimiento. Se redistribuye. Entonces yo voy a tener un grano acá, otro grano acá y algún grano que me va a quedar perdido. No por acá. Entonces me va a quedar 2,5 de concentración. Y saqué 3, entonces tengo 8. A la otra hora me va a sacar el 25% de 8. Pero yo no estoy limpiando mililitros, ¿entiendes? Yo no estoy viendo los mililitros que me depura. Yo estoy viendo el fármaco que me va sacando. ¿Se entiende la diferencia entre el clean y la constante de eliminación? ¿Se entendió? Y bueno, y así va nada más.